Alabamos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Realmente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema donde la Biblia no nos menciona nada de esto. Vamos a hablar acerca de la historia del movimiento de restauración. Este fue un tema presentado también en la reunión de predicadores y líderes allá en septiembre en la ciudad de San Luis, donde nuestro hermano Brad Shockley nos presentaba primeramente la historia del movimiento de restauración, y después vamos a continuar con ver si la Iglesia de Cristo es resultado de este movimiento de restauración. Así que bueno, dentro de lo que nosotros encontramos en la historia, porque es lo que podemos estar observando, los registros históricos nos hablan acerca de este movimiento de restauración, donde tenía la premisa que menciona el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 11, donde escribe el apóstol Pablo de esta manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que, digamos, una de las premisas en las cuales empezó a trabajar el movimiento de restauración, donde se decía: hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Dentro de lo que mencionaba el apóstol Pedro, decía: si alguno está enseñando, debe de enseñar conforme a las palabras de Dios. Si alguno está sirviendo en el ministerio, debe de hacerlo conforme al poder que Dios da, hablando acerca de la autoridad, no más allá de ello. Dice: para que en todo sea Dios glorificado. Este es el propósito cuando enseñamos, cuando hablamos la palabra de nuestro Dios. Así es de que hoy en esta mañana vamos a estar estudiando, compartiendo esta parte de la historia del movimiento de restauración. Y debemos de mencionar, antes de todo, que los involucrados en este movimiento de restauración nunca fue su propósito establecer una iglesia. Este no fue el propósito de ellos, sino que más bien, al estar ellos inmersos en el mundo denominacional, lo que ellos pretendieron fue restaurar estas iglesias al modelo original, a lo que enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. Lo que la iglesia del primer siglo estuvo practicando, ese fue su propósito: que tanto presbiterianos, bautistas y todas las denominaciones pudieran regresar al Nuevo Testamento, a cómo hacía la iglesia primitiva allá en sus inicios. Así es de que ellos tenían varias premisas, no solamente esta que acabamos de mencionar, sino que también ellos decían que debían ser guiados solamente por la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Eso era lo que ellos estaban enseñando. Sus estudios, sus debates fueron enfocados en esto, que debían de ser guiadas las personas solamente por lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, y que la Biblia es la única base de autoridad para nuestra fe o nuestra práctica. Otra premisa que tenían es que querían dejar los credos y pensamientos humanos, ya no dejarse guiar por lo que lo decían los líderes religiosos, sino que ellos pudieran razonar, que pudieran entender lo que dice la palabra de Dios, y entonces poder rechazar cualquier credo humano, por bueno que pudiera parecer, y solamente aceptar el credo de la palabra de nuestro Dios. Dentro de esto, como dijimos, querían restaurar la iglesia al original, al principio, lo que fue la iglesia en el primer siglo. Y también ellos querían, y esta es otra de las premisas, querían mantener esta comunión entre todas las iglesias. Eso era lo que ellos querían, estar restaurando, como dijimos, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, cualquier iglesia denominacional, pudieran ellos estar teniendo comunión basándose en estas premisas, yéndose a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver la historia del movimiento de restauración. Si usted busca en el internet la historia de la restauración de la iglesia o la historia del movimiento de restauración, de verdad que va a encontrar mucha información. Y debemos decir que no toda la información que aparece en el internet es confiable. Esto es algo que ya lo entendemos. Pero
Este movimiento de restauración, si usted le pone así en el internet, en un buscador, le va a aparecer mayormente la historia del movimiento de restauración en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que le va a aparecer. Pero debemos decir también dentro de esto, no vamos a estudiar todos los movimientos de restauración, porque de verdad que han sido muchos los personajes que han intentado restaurar la iglesia a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. No solamente en los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, que en 1798, esto es mucho antes de la historia del movimiento de restauración en los Estados Unidos, encontramos que en 1798, James Haldane, este hombre en Escocia, estuvo iniciando un movimiento de restauración. Eso es lo que nos cuenta la historia. Este hombre, James Haldane, dejó la iglesia principal en Escocia. Ya sabemos nosotros que en cada país hay una iglesia que se conoce como la iglesia del Estado. Es decir, es la iglesia que es auspiciada por el gobierno. En nuestro México es sin duda la iglesia católica. Pero esto no es así en Estados Unidos, no es así en Escocia, no es así en Irlanda, sino que es la iglesia que el Estado está apoyando. La iglesia que predominaba ahí en Escocia, de la cual James formaba parte, él empezó a tener ciertas dudas, empezó a estudiar la palabra de nuestro Dios y entonces rechaza sus enseñanzas y solamente sigue el Nuevo Testamento. Este hombre, junto con, por supuesto, otros que se le aliaron, llegaron a establecer 800 congregaciones en Escocia que hacían como dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Eso es lo que se logró allá en Escocia. Por su parte, en Irlanda, otro hombre, en 1807, llamado Alexander Cross, estuvo también iniciando un movimiento de restauración y, pues por supuesto, logró muchas cosas, porque esto es algo que cuando se tiene la voluntad, cuando se va con la palabra de Dios, cuando leemos lo que dice la Biblia y nos queremos sujetar a ella, por supuesto que habrá corazones honestos, sinceros, sin temor a dejar las creencias que habían tenido por mucho tiempo para poder volverse a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, este hombre, Alexander Cross, participó en este movimiento de restauración en Irlanda. Para 1799, otro personaje llamado J.R. Jones tenía también la participación en restaurar la iglesia al Nuevo Testamento. Esto fue en el país de Gales. En 1860, en Rusia, también varias iglesias intentaron restaurar la iglesia a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Con esto nos damos cuenta que el movimiento de restauración no es exclusivo de los Estados Unidos. No es que allí en Estados Unidos de Norteamérica, con la historia que conocemos del movimiento de restauración, que a partir de ahí se esparció por todo el mundo, sino que en varias partes, incluso antes de los personajes que conocemos, que vamos a estar mencionando en el grueso de la historia del movimiento de restauración, digamos, los que lograron, con todo el liderazgo que ejercían, con todo lo que pudieron desarrollar, llegaron a formar esto que se conoce como el movimiento de restauración, pero mucho antes de ellos hubo estos personajes y otros que participaron en movimientos de restauración a todo lo largo del mundo. Esto es lo que nosotros podemos encontrar en la historia. Pero vamos a regresar a la historia del movimiento de restauración en los Estados Unidos de Norteamérica. Encontramos ahí en los datos históricos que James O'Kelly, este hombre, estuvo teniendo dudas sobre lo que practicaban, sobre lo que creían, sobre la forma de adoración y muchas doctrinas que se tenían dentro de la iglesia metodista. Se opuso, estuvo él enfrentándose a este hombre, Francis Asbury, que era un anciano de esa iglesia. Pero lo que a él le llamaba la atención es que él era un anciano en su congregación, pero al mismo tiempo tenía participación o tenía injerencia en otras congregaciones. Él le decía, yo encuentro en la Biblia que eso no es así. Entonces empezaron a tener estas discusiones. Él todavía formaba parte de la iglesia metodista, pero en 1793, mucho antes de Barton Stone, que vamos a ver el día de hoy, él estuvo oponiéndose
diciendo que debía de estar haciéndose como dice la palabra de Dios, y para esta fecha de 1793 deja la iglesia metodista y comienza a adorar como dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Dejó estas prácticas y se llamaba su iglesia la Iglesia Metodista Republicana. Bueno, para el siguiente verano, en 1974, este hombre rechazó todos los credos y ya eran solamente cristianos. Ya no era la Iglesia Metodista Republicana, sino que simplemente se llamaban a sí mismos cristianos. Y dentro de las creencias que tenían, incorporó 5 creencias a sus prácticas y enseñanzas dentro de la congregación. Decía en primer lugar que Jesús es la única cabeza que debe de estar gobernando en la iglesia, basándose en Efesios y en otros escritos del apóstol Pablo. Decía que se debe de usar solamente el nombre de cristiano sin ponerle más adjetivos a ello. También decía, como tercera enseñanza, que la Biblia es el único credo que la iglesia debe de seguir y dejar a un lado los credos humanos. Tenía también como cuarta enseñanza que el carácter del cristiano es lo único que permite tener comunión y no que estemos de acuerdo con ciertas doctrinas, sino que cuando hacemos como dice la Biblia, entonces esto es lo que nos permite tener comunión unos con otros. Y en quinto lugar, decía que el cristiano tiene el derecho de juzgar, de razonar si una enseñanza es válida o no, de acuerdo a las escrituras, y no tenía por qué estar esperando que algún líder o alguna cabeza humana le estuviera diciendo que podía creer o que no podía creer. Bueno, ahí es donde estamos en esta parte de la historia. Este personaje, Elias Smith, era un predicador bautista y él abiertamente rechazó el calvinismo, que es la iglesia bautista, cree o practica estos 5 puntos calvinistas. Entonces él abiertamente decidió dejar el calvinismo y el universalismo, que son doctrinas que están ahí guardándose dentro de la iglesia bautista. Decía que no necesitábamos tener más nombres aparte de cristianos, que con llamarse cristianos, esto era el nombre que a los discípulos se les dio en el primer siglo. No tenía por qué haber bautistas, metodistas u otros nombres, sino que teníamos que seguir solamente lo que dice la palabra de Dios. Predica este mensaje diciendo que esta era una necesidad que debía de existir en el cristianismo por todo lugar. Y ahora sí, este es el grueso de lo que enseña la historia de este movimiento. Hablamos de personajes principales del movimiento de restauración. Y comenzamos después de James O'Kelly y Elias Smith, que ellos estaban por su parte. Ellos estaban viendo lo que dice la palabra de Dios. No es que se juntaron unos con otros, sino que cada uno en lo individual, a partir del estudio serio de la palabra de Dios, llegaron a estas conclusiones. Bueno, ya para más adelante, Barton W. Stone, este hombre era predicador presbiteriano en el estado de Kentucky. Ahí comenzó a estar en desacuerdo con los credos de la iglesia presbiteriana. Él ya no participaba con ello, estaba como dudando de las cosas que se enseñaban, y entonces decide dejar la iglesia presbiteriana. Escribe un tratado que, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, donde se habla del final de la iglesia, o digamos de lo que es la iglesia presbiteriana para él. Entonces escribe este tratado y la iglesia presbiteriana lo llama hereje y lo señalan por todas partes diciendo que él no está enseñando lo que se cree dentro de la iglesia presbiteriana. Y ciertamente era así. Él deja la iglesia, escribe este tratado, y dentro de ese mismo tiempo Thomas Campbell, que también era un predicador presbiteriano, escribe otro tratado que la llamó Declaración y Llamado. Entonces, cuando estos hombres empezaron a publicar sus escritos, las personas empezaron a leerlos y había serias cosas que estaban enseñando, había cosas muy importantes, las personas empezaban a ver esta situación, y en este tratado de Declaración y Llamado está rechazando el denominacionalismo. Este hombre, Thomas Campbell,
que es otro de los personajes, digamos, donde estuvieron participando activamente, este predicador de la iglesia presbiteriana rechaza el denominacionalismo, y dentro de los mensajes que estuvo predicando, como en ese entonces de alguna manera se tenía cierta comunión unos con otros, entonces iba y enseñaba, iba y predicaba, y sus mensajes los terminaba de esta manera diciendo: debemos hablar donde la Biblia habla y debemos callar donde la Biblia calla. Thomas Campbell estuvo enseñando de esta manera. Mientras esto ocurría en Estados Unidos de Norteamérica, en Europa estaba el hijo de Thomas Campbell, es Alexander Campbell, es otro de los restauradores, y mientras su padre estaba aquí en Estados Unidos, él había viajado con anterioridad, entonces empezó a tener serias dudas sobre la doctrina. Mientras tanto, Alexander Campbell, allá en Europa, conoce a dos personajes, dos hermanos, que estuvieron ellos teniendo también ciertas lecciones, ciertas enseñanzas. Alexander estuvo compartiendo con ellos lo que él mismo había estudiado, y entonces, cuando Alexander llega a Estados Unidos, está con esta incertidumbre o con esta zozobra en su corazón, pensando: ¿qué va a pensar mi papá? Porque yo ya no creo como los presbiterianos. Yo encuentro que hay muchas fallas en ellos, hay mucha doctrina que no debe de ser ahí, y entonces él llega con estas dudas. Se iba a reencontrar con su padre después de algunos años, y bueno, pues llega con él, empiezan a platicar temas como el bautismo para perdón de los pecados, como la adoración dentro de la iglesia. Entonces se sorprende que su padre en Estados Unidos y él en Europa habían llegado a las mismas conclusiones. Entonces fue un descanso para su alma, decir: bueno, pues al menos no tengo que estar oponiéndome a mi papá, porque estamos creyendo dentro de lo que dice la palabra. Y los dos, con las escrituras, estaban viendo qué es lo que se debía de hacer. Y entonces esto ocurre en el 1800. Para 1815, entre 1815 y 1824, Alexander Campbell es un hombre que se destacó en ser un gran argumentador. Era alguien que lo presentaban para los debates. Para ese tiempo se estaban congregando en la iglesia bautista. Con todas sus dudas, con todas las cosas que no estaban de acuerdo, estaban reuniéndose en una iglesia bautista. Y entonces, para ese tiempo, era muy común estar presentando debates públicos. Se presentaba un planteamiento, se presentaba una negativa a ese planteamiento, y estaba la audiencia escuchando el debate. ¿Qué era lo que se lograba? Que los que estaban oyendo pudieran escuchar las posturas, y entonces, con base en la palabra de Dios, decidían qué iban a hacer ellos en cuanto a su fe. Esto de verdad fue algo muy bueno. En Estados Unidos se estuvo desarrollando, desde entre 1815 a 1824, y Alexander Campbell, él estuvo sonando su nombre por muchos lados, que entonces lo retaban para poder debatir públicamente algunas doctrinas. Dentro de eso, bueno, él participó en algunos debates muy importantes, muy significativos. Mencionamos aquí algunos. Para 1820 debatió sobre el bautismo de infantes, diciendo que la Biblia enseñaba que solamente la persona que podía oír, que podía creer, era la que podía bautizarse, que una persona que no tenía sus facultades todavía como para oír o para poder ejercer la fe, no tenía por qué ser bautizado, porque cabe mencionar que muchas iglesias practicaban el bautismo de infantes. Entonces él presentaba estos temas, y la verdad, con pocos argumentos le estaban rebatiendo, hasta dejarlo sin palabras, porque se volvió muy bueno, o era muy bueno, en la presentación de este tipo de temas. Esto fue en 1820. 3 años después debatió ya no sobre que si los niños debían ser bautizados o no, sino que ahora él estaba diciendo que el bautismo era para perdón de pecados. Y ¿saben qué? Aquí es una situación que la iglesia bautista como que decía: pues estamos ganando debates. Llevamos a Alexander Campbell como nuestro miembro y ganamos los debates, pero estamos ganando debates no con la doctrina bautista. Esa doctrina que está enseñando Alexander no es la que nosotros predicamos, no es lo que creemos.
Entonces esto era algo que le causaba problemas a la iglesia bautista, pero bueno, siguió adelante Alexander reuniéndose ahí. Para 1830 debatió con un personaje llamado Robert Owen. Robert Owen era un pensador, un predicador que estuvo presentando, porque no se le puede llamar de otra manera, argumentación para decir que era muy bueno que el hombre no se dejara guiar solamente por la Biblia. Decía él que de alguna manera pues no era tan correcto, porque esto causaba cierta ansiedad, cierto estrés. Entonces hablaba acerca de lo bueno, que el hombre no pusiera tanta atención a lo religioso. Pero Alexander Campbell le mostró con las escrituras que solamente creyendo en la Biblia y adoptando las conductas que la Biblia enseñaba, es que el hombre podía encontrar verdadero significado para su vida. Y entonces, bueno, estuvo después de varios días, porque fueron varios días que estuvo debatiendo con este hombre, Robert Owen, Alexander lo dejó sin argumentos y ya no había más que debatir. Ganó rotundamente ese debate, demostrando por las escrituras los beneficios, las cosas buenas que puede traer para la persona, sin importar su cultura, sin importar su ideología, lo bueno que pudiera ser dejarse guiar solamente por lo que dice la palabra de nuestro Dios. Después de esto, 7 años después, para 1837, se presenta otro debate con el obispo Purcell, y debaten, por supuesto, sobre el catolicismo. Debaten ciertas doctrinas importantes sobre la enseñanza católica, y nuevamente Alexander Campbell se levanta y está demostrando que las doctrinas del catolicismo no están con apego a lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Así de que todo esto es algo que estuvo desarrollando. Ya para 1843 debate otra vez con N.L. Rice. Con él debatió ciertos principios de la restauración. Entonces, todavía estaban en ese proceso para poder restaurar la iglesia. En medio de todo esto, Alexander y Thomas Campbell continuaron con el estudio de la Biblia, se estuvieron llenando de ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y para ese entonces tenemos que hablar de este personaje llamado Walter Scott. Es considerado como el evangelista, así de esta manera, y la voz de las palabras de oro. Así fue conocido. Este hombre tenía esa facilidad, esa elocuencia para presentar la palabra de Dios, y se dice de él, donde él se presentaba, levantaba su mano y decía: si usted quiere alcanzar la salvación, necesita oír la palabra de Dios, creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe y bautizarse. Y su forma de enseñanza, su habilidad para predicar, esto ganaba que muchas personas pudieran escuchar el mensaje, y fue de los que estuvo predicando acerca de los 5 pasos para poder ser salvos. Se menciona de él que en un año bautizó a 1000 personas donde se paraba a predicar, donde decían era necesario que usted se bautice para perdón de los pecados. Ya sabemos que muchas denominaciones enseñan que solamente con creer, hacer una oración, y entonces ya alcanzan la salvación. Bueno, Walter Scott, contrario a lo que se enseñaba, él decía: usted necesita oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Entonces usted alcanza la salvación, y en un año, en su trabajo de predicar la palabra, logró convertir a 1000 personas. Por este mismo tiempo también se encuentra John Smith, conocido como Racon, llamado así porque él decía que se sentía muy a gusto viviendo, o era un hombre que vivía entre las cuevas y las piedras, como vivían los mapaches. Era así llamado el mapache, Racon. Bueno, este hombre, John Smith, él era bautista y fue enseñado que iba a tener una experiencia de salvación. Se le dijo en la iglesia: tú vas a tener una experiencia de salvación. Entonces pasaba el tiempo y él se sentía mal y decía: es que yo no he experimentado eso que me dijeron al principio, que iba a tener esta experiencia de salvación. Y se sentía mal porque pensaba que a lo mejor algo estaba pasando con él y algo necesitaba hacer. Resulta que la iglesia
Bautista, los que se congregaban con él, trataron de convencerlo que dos eventos eran su experiencia de salvación. En una ocasión, él iba por el camino, entonces encuentra una serpiente, la alcanza a ver y dice él, lo platicaba de esta manera, dice, bueno, pues esa vez que te encontraste la serpiente y le diste la vuelta y continuaste tu camino sin que te hiciera daño, esa fue la experiencia de salvación. La segunda experiencia era que un toro bravo estaba frente a él y bueno, él logró escapar de ese toro. Dice, bueno, pues ahí te guardó Dios la vida y esa es la experiencia de salvación que se te había profetizado. Realmente es algo que pues como que no le sonaba. Y dentro de esa situación, con el tiempo llegó a conocer a Walter Scott y dejó la iglesia bautista. Todo esto es algo que de alguna manera estuvo ocurriendo dentro, decimos, de la historia, dentro de las cosas que podemos encontrar. Todos estos personajes estuvieron en medio de este proceso de restauración. Ahora, vamos a hablar de algunos eventos sobresalientes de este proceso, este movimiento de restauración. Nos regresamos otra vez a la historia. En 1801, en el estado de Kentucky, se llevó a cabo lo que se llamó el Gran Avivamiento. Barton W. Stone, él logró reunir a 20,000 personas en un predio y allí estuvieron por varios días estudiando la palabra de Dios. Barton estuvo enseñando acerca de la importancia de practicar solo lo que dice la Biblia, de regresar al Nuevo Testamento, de que era necesario mantener esta unidad y poder estar haciendo lo que enseña la palabra de Dios. Predicadores de todas las denominaciones y estuvieron escuchando lo que se enseñaba. Y según la historia, dicen que esta reunión terminó después de varios días porque ya no había comida. Fue lo único que los hizo regresar a sus casas porque se terminó el alimento. Pero ellos estaban deseosos, estaban gustosos de estar escuchando la palabra de nuestro Dios. En esa reunión tuvo mucho impacto dentro de ese movimiento de Gran Avivamiento. Para 1804, Barton Stone, en compañía de otros 5, y escriben un tratado que se llamó La Última Voluntad y Testamento del Presbiterio de Springfield. Ese fue el tratado por el cual la iglesia presbiteriana llamó a Barton Stone un hereje. Él junto con otros 5 empiezan a escribir esto y así lo titularon a este tratado. Para 1809, Thomas Campbell escribe esta declaración y llamado donde rechaza el denominacionalismo. Para 1812 rechaza el bautismo de infantes y empieza a predicar que el bautismo es para perdón de los pecados. En 1816 se predica un sermón donde se hace la diferencia entre la ley y la gracia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y se dice el Antiguo Testamento quedó atrás, ya no está en vigencia, ahora nos regimos por el Nuevo Testamento, ahora es un plan de gracia, ahora es un pacto de gracia donde Jesucristo nuestro Señor abre la puerta de salvación a los gentiles, y todas estas lecciones que ya sabemos se desprenden del estudio de los dos pactos. En 1832, Barton y Stone comenzaron a tener comunión. Dijimos, esto fue de manera individual. Todos estos personajes no es que se hayan sumado unos a otros. De manera individual, cada uno empezó a estudiar, empezó a darse cuentas, unos bautistas, otros presbiterianos, pero todos estuvieron, otros metodistas, y todos estuvieron teniendo dudas sobre lo que practicaban que estuviera de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, para esta fecha de 1832, después de 30 años de comenzar a estudiar, donde Barton estuvo en ese gran avivamiento, después de 32 años, entonces es que se conocen Stone y Campbell. Para ese entonces, empiezan a tener esta comunión, empiezan a trabajar en compañía, empiezan a hacer equipo, y bueno, se une también Alexander Campbell, y en ese tiempo, cuando comienzan a unirse, trabajan juntos, bautizan entre los dos como 20,000 personas para perdón de los pecados. Estuvieron bautizándolos, estuvieron añadiéndolos, y en los siguientes 30 años de trabajo hubo como 200,000 almas que fueron bautizadas por estos personajes. Y es por eso que a ellos
tanto Barton Stowe, Alexander Campbell y Thomas Campbell y aún Walter Scott, estos cuatro se toman como que lo grueso, porque fue un proceso de estudio, fue un proceso de convencimiento, un proceso donde estuvieron ellos viendo qué dice la Biblia, estuvieron asegurándose, estuvieron estudiando y después deciden dejar sus iglesias, empiezan a trabajar en hacer lo que dice la palabra de nuestro Dios, y a eso es a lo que se refiere el movimiento Stowe-Campbell. Dentro de todas las cosas, hermanos, cabe mencionar que ellos no son los iniciadores de la iglesia como lo conocemos. Debemos de mencionar eso. Ellos no son los que iniciaron la iglesia como la conocemos hoy en día. Muchas cosas que hoy estuve mencionando, como estos 5 pasos para la salvación, el poder bautizar para perdón de los pecados, el que debe de estar la persona bautizándose ya cuando tiene edad suficiente, donde entiende el compromiso que va a hacer, y todas estas lecciones realmente no partieron de ellos, ni ellos son los iniciadores de la iglesia como la conocemos hoy en día, hablando de la iglesia de Cristo. Esto fue algo que ellos estuvieron estudiando, ellos se dieron cuenta partiendo de las dudas que surgieron en sus mentes, y cada uno, como dijimos, de forma individual estuvo aprendiendo, estuvo estudiando. Llega el punto donde se juntan, porque al final de cuentas esto es lo que hace la fuerza, unirse con alguien, estar trabajando en equipo, y bueno, logran lo que ya mencionamos. Lo que sí entendemos es que en la historia se menciona a la iglesia, y esto es algo bien interesante que seguramente vamos a estudiar en el siguiente tema. La iglesia de Cristo no dejó de existir. Tenemos por la promesa de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos como promesa, creemos que esto es real, y al punto de que aunque nosotros muramos, de alguna manera la iglesia va a continuar hacia adelante. Aquí llega una parte de duda donde dice, bueno, ¿qué pasó con la iglesia en el tiempo del oscurantismo? ¿Qué pasó con la iglesia? Donde pues no se menciona por ninguna parte, no hay registros históricos, y bueno, pues ya sabemos que en la historia depende de quién lo cuenta, y eso es lo que va a haber en la historia. Dentro de eso, es algo bien interesante que la iglesia de Cristo, y hablamos de la iglesia de Cristo por la práctica, por las cosas que se realizan. Esto es lo que hace la iglesia de Cristo. No porque afuera en la marquesina tenga iglesia de Cristo, o aquí se reúne la iglesia de Cristo, va a ser la iglesia de Cristo, sino que las personas de fuera de la iglesia llamaban a la iglesia de otras maneras, no como iglesia de Cristo. Los anabaptistas, que de alguna manera hemos escuchado a lo mejor dentro de la historia del cristianismo, bueno, estos anabaptistas practicaban la adoración y mucha doctrina de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y aún se les llamaba los Hadishen. Los Hadishen era una forma de llamarles a la iglesia de Cristo por las prácticas que a lo mejor les pudieran parecer un tanto extrañas, pero eran las prácticas que tenían, que se sujetaban a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así de que, en resumen, podemos decir que ciertamente la historia nos cuenta acerca de este movimiento de restauración. No fue propio o exclusivo de Estados Unidos de Norteamérica, sino que este estuvo en varias partes del mundo con diferentes personajes, lograron lo que pudieron lograr dentro de su territorio. Estos hombres que mencionamos, estos 4, que son los que estuvieron haciendo este trabajo de predicar, de bautizar, de estar enseñando, bueno, lograron muchas cosas, pero no son los iniciadores de la iglesia como la conocemos. Así de que para la próxima ocasión estaremos presentando la continuación de esto, si nosotros como Iglesia de Cristo somos el resultado del movimiento de restauración. Por hoy, esto es lo que queríamos presentar. De verdad, no podemos cubrir toda la historia y no podemos presentar como la historia y el resultado en un solo mensaje porque sería muy extenso. Por eso lo hacemos en 2 partes, para que podamos cubrir lo más que podamos. Todavía, si después de esto, de verdad usted puede encontrar mucha más información en el internet, puede usted checar mucha más historia, muchos más detalles, por supuesto, porque esto es una versión condensada de lo que ocurrió allá en los Estados Unidos. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.
y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen voces al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen voces al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una